Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Licona y esto es Mirada Etnográfica. Después de tantos meses de confinamiento, hemos decidido iniciar nuestras actividades de la producción de los videos que ustedes ya conocen. En esta ocasión vamos a hablar con la profesora investigadora Olivia Domínguez. Olivia, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y miren, amigos, amigas, vamos a comentar un libro que lleva por nombre Imaginarios Transculturales, Culturas Urbanas Juveniles de Asia Oriental y su influencia en México, editado por Palabra Clio, así es la editorial, en este año, en 2020. Es un libro que coordina Olivia y me pareció bastante interesante los textos que se presentan, textos sobre el cosplay de anime y de manga. Hay un texto sobre el manga, hay un texto que firma precisamente Olivia sobre el tatuaje japonés, hay otro texto sobre la cultura otaku. En total son nueve ensayos donde se reúnen y en la introducción de la propia Olivia los entretejen dos conceptos fundamentales, lo imaginario y lo transcultural, ¿no? Me llama mucho la atención esta idea de los cruces culturales, de los intercambios culturales, de todos estos bienes que se insertan en los contextos locales, cómo viajan hoy a partir de la globalización, pues los sujetos, por supuesto, los signos, los bienes, y son precisamente estos jóvenes, las culturas juveniles, las que más, digamos, acogen, dice Olivia en su introducción, los símbolos transculturales o estos símbolos transhumantes, ¿no? Son jóvenes de distintos países, de distintas localidades, que se apropian precisamente de esos símbolos globales o transhumantes y los van a asumir como propios a partir de sus hábitats culturales y de sus territorios, ¿no? Es así cuando emergen precisamente nuevas identidades. Olivia, esta idea de lo transcultural, que es un concepto y además es un proceso que permite precisamente, o atraviesa todos estos artículos, ensayos. ¿Cómo lo comprendes? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo deberíamos de entender lo transcultural hoy en día, por ejemplo? Bueno, pues esto tiene que ver sobre todo con esas conexiones que se van entretejiendo en un mapa global, donde hay ciertos puntos en el globo terráqueo que sirven como de influencia hacia los otros continentes. Sin embargo, en esta suerte como muy de hibridismo, esto que trabajaba por ahí Peter Burke y también Néstor García Canclini, la forma en que se adoptan estas culturas, pues de manera local es muy peculiar. Nunca son las formas puras, ¿no? Son formas modificadas, son préstamos culturales, son adaptaciones locales. Entonces esto les da un toque muy peculiar que incluso para la misma gente que gesta estas culturas en los lugares de origen, pues es asombroso, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta qué puntos de globo, de este mapa mundi, pues podemos ver estas influencias, ¿no? Y cuáles son también pues los canales a través de los cuales estas influencias llegan, circulan. Claro, estas serían apropiaciones, ¿no?, de estos elementos culturales planetarios. ¿Qué tanto, digamos, lo local, lo tradicional, lo propio del territorio donde habitan estos jóvenes? Estoy pensando en los jóvenes de la Ciudad de México o los jóvenes de la ciudad de Puebla. ¿Qué tanto lo local, esta territorialidad propia, trasciende en estos propios símbolos globales, digamos? ¿Cómo lo piensas tú?
Pues yo he visto cosas muy curiosas, sobre todo en las convenciones, ¿no? En las marchas frikis que hacen, me ha tocado seguir la trama de estas marchas, donde incluso, bueno, hay hasta demandas locales que tienen que ver con los espacios de reunión de los jóvenes. Yo al principio pensaba que era una suerte como más de desfile, una construcción de un recorrido lúdico, pero cuando me tocó escuchar la primera vez que los jóvenes pues estaban demandando espacios, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Y bueno, cuando digo jóvenes estoy hablando desde adolescentes hasta personas que pues pertenecen ya a otras generaciones, porque sobre todo en México llegan estas culturas a partir de la televisión en los años 70. Muchas personas de mi generación pues vimos caricaturas que ni siquiera sabíamos que eran japonesas, ¿no? Claro. Porque las historias, por decir Heidi o de los Apeninos a los Andes, que también era otra de estas series, o Kun Kun, ¿no? Todas estas series con las que crecimos, y obviamente Astro Boy, La Princesa Caballero, todas las que circularon en los años 70, pues muchas estaban situadas en paisajes europeos, ¿no? La misma, digamos, estética del rostro y todo eso, pues no nos llevaban muchas veces a pensar en el Oriente. Uh-huh. Entonces, en ese momento, pues no podíamos hablar de que en México existiera como esa conformación de culturas otaku, como les han dicho. A veces en Japón eso tiene una connotación negativa porque lo han relacionado con situaciones de gente que incluso pues está un poco trastocada, comete crímenes y todo, ¿no? Entonces siempre este término se usa con mucho cuidado. Sin embargo, por acá en el continente y sobre todo en México, pues se lo han apropiado, ¿no? Para poder construir esta suerte de identidad, como decíamos, fundamentada en este hibridismo cultural. Y podríamos pensar en estos cambios generacionales también, como decíamos, bueno, en nuestros tiempos sí. No era como tal una cultura, lo absorbíamos y todo, pero sin tener mucho conocimiento del contexto. Sin embargo, esto generó espacios de digamos, pues de reunión entre los jóvenes, ¿no? También, bueno, una suerte de mercantilización por parte de muchas empresas. No solamente, bueno, me refiero al caso de Japón, está el caso de Corea, está el caso de China, pero dentro de estas culturas algo muy peculiar respecto a lo local es que la gente también suele hacer y apropiarse de esos símbolos y fabricarlos, es decir, tener su propia versión de las cosas. Si no te gusta lo que dice de pronto un manga, pues tú haces tu propio manga, ¿no? Hay quien llega a producir incluso ya con más conocimientos técnicos sus propios videos, ¿no? Su propio anime. Y bueno, igual la Chura, por ejemplo, esto del capítulo que trabaja Laura Quiroz Castillo, del cosplay de anime y manga, pues mucha de la magia que tiene todo esto detrás de sí es que la propia gente manufactura su vestuario. Claro. O sea, no es lo mismo que irse a comprar un disfraz sí. A una tienda de autoservicio o esto, ¿no? Sino que todo paso tiene que ver mucho con los medios que se tienen, pero también con toda esa suerte de poder simbólico que tienen los objetos. Como lo hace el huehue carnavalero, ¿no? Así es. ¿No? O sea, manufactura su máscara, su capa, sus adornos, ¿no? Su sombrero, etcétera. Oyes, hablabas de los canales, las películas también son muy importantes. Fíjate que aquí en Puebla, hace años, ya yo creo que hace como 20 años, en una convención, y por eso también me llamó la atención el fenómeno, hubo una convención en torno a la Guerra de las Galaxias, a las películas de la Guerra de las Galaxias. Entonces, ese fenómeno, pues yo vi pasar a la gente y luego me enteré de que había una convención, iban disfrazados, había venta de objetos, coleccionistas, y ya un poco indagando ahí me entero que hay hasta organización mundial, ¿no? Hay un club mundial donde pues ya no son tan jóvenes
los integrantes o los fundadores, ¿no? Ya no son tan jóvenes, pero siguen incorporando jovencitos, digamos, ¿no? Estas que son nuevas identidades, que son, como ustedes en el libro lo señalan, son estas nuevas identidades. Estas identidades, producto de los cruces, ¿cómo las definen, cómo las caracterizas? ¿Modernas, posmodernas? ¿Cómo sería, digamos, el término que tú consideres adecuado para hablar de estas identidades, donde ya el territorio no es el eje, digamos, ¿no? Sino es una película, es un cómic, es un bien, es la música, un género musical, y donde ya el territorio ya pasó, digamos, a ser un elemento secundario, podríamos decir, en la conformación de estas nuevas identidades. Claro, pues siguen mucho como toda esta estructura del mundo posmoderno. Uh-huh. Sin embargo, tal vez una de las características de este mundo posmoderno, pues también muchas veces ha sido caracterizado como lo efímero, ¿no? Uh-huh. Y yo veo como ciertos arraigos y permanencias muy peculiares. Como decíamos, pues primero, como toda esta secuencia transgeneracional, que eso me parece interesante. Lo he visto en muchas convenciones que, bueno, van los papás, pero ya también los niños traen ciertos atuendos, pues llevan a cabo ciertos consumos, por ejemplo. Otras pues tienen presencias como más recientes, ¿no? Y están muy insertas dentro de los mercados, como toda esta cuestión que desarrolla Erika Arias sobre el K-pop, ¿no? Uh-huh. Dentro de la industria de la música, que bueno, no sabemos bien a bien cómo se mueve ahora la industria de la música. Antes tenía como mucho arraigo en los formatos, digamos, sólidos, ¿no? Ahora mucho de esto pues sí se crean videos, se crean canales de difusión de estos videos. La música pues se comparte de manera electrónica, ya no es tanto que vayas y tengas un disco, aunque bueno, también he visto que en tiendas como Mix-Up, donde cada vez venden menos discos y venden cada vez más dulces, sí. Y otro tipo de objetos, pues hay un área destinada a la música del K-pop, ¿no? Y no es un área pequeña, y son pues discos que no son para nada muy accesibles a la gente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que mucho de esto pues sí entra dentro de estos consumos postmodernos, pero hay una parte que sí tiene como una permanencia generacional. Uh-huh. Mucha gente pues lo habría pensado tal vez hace unos 15 años como una moda efímera. Nosotros en particular con el Círculo venimos trabajando con varios compañeros que muchos de ellos hicieron sus tesis sobre esta temática, y que pensábamos que podía ser algo que, bueno, no, nosotros no, pero en general se piensa que es algo que pueda ser como una moda o algo así como de tendencia, ¿no? Y lo que hemos visto a lo largo de 10 años es que pues cada vez crece más, sí. Cada vez cobra otras formas. Por ejemplo, ahorita toda la parte de China que podemos encontrar en estos artículos de Fernando y de Isaura, pues es muy interesante, ¿no? Digo, China siempre ha estado presente dentro del mercado de las mercancías que circulan en México, ¿no? Tenemos una conexión muy directa con China, pero como también a partir de manera mucho más reciente, pues también los chinos dijeron, aquí estamos y tenemos nuestra propia versión de las culturas juveniles. Lo coreano pues ha crecido de una forma exorbitante también, ¿no? Pero muy ligado a estos mercados de las industrias culturales. Que es el nuevo centro, ¿no? Es decir, ya no es el mundo anglosajón, sino ahora el mundo oriental, y que pues va en paralelo con su, digamos, auge económico, auge geopolítico y pues por supuesto en la producción de bienes culturales globales a nivel planetario. Oye, Olivia, también otra de las cosas que me llama la atención es esta dimensión política de estas prácticas que aparentemente, como dice, se ubican en el ocio, en la distracción, en lo lúdico, en la recreación, y parecería que son apolíticas, parecería que están ausentes, ¿no?, de lo que sucede en términos del poder, y no es cierto, también tienen su dimensión política, ¿no? ¿En qué consiste esas expresiones?
y que bueno, ya no es un tema, ya cuando estamos cerrando, porque este libro, bueno, es producto de una idea que teníamos después de 10 años de trabajo, donde, bueno, habían participado, como ya comentamos, algunos autores, también Alejandro, Diana, Karina, Gabriel, y por ahí lo importante para nosotros pues era darle un cierre, ¿no? Aprovechamos el tiempo de la pandemia justamente para hacer todo el trabajo editorial. Eso aceleró muchísimo el trabajo, ha sido una ventaja realmente entre todas las desventajas que implica estar encerrado. Pero ya casi para el cierre nos dimos cuenta también que estaban pasando cosas importantes, ¿no? Habíamos visto esas protestas que se dieron en Chile con Sebastián Piñera en octubre del 19, hace justamente un año, cómo se convocó una marcha, cómo los K-popers pues estaban ahí en la primera línea de la protesta, en la Plaza de la Dignidad. Toda esta movilización que se hace a través de las redes sociales, que también pues es una forma muy, muy posmoderna de como instrumento de protesta también, y de manera más reciente ya en todo el contexto de Estados Unidos con los acontecimientos que ocurren a partir del asesinato de George Floyd y todo el movimiento que se genera de Black Lives Matter, ahí pues también hacen presencia a partir de una protesta pacífica los K-popers, ¿no? En mayo de este año, o sea, justo en plena pandemia, ¿no? Bloquean a Trump, hacen que caigan por ahí sus páginas, entonces eso, incluso, bueno, compran estos boletos que Trump en Oklahoma promueve para dentro del contexto de su campaña. Ellos dicen, vamos a dejarle el lugar vacío. Y son cosas pues muy peculiares, ¿no? Porque uno puede pensar que todas estas culturas pues solo son eso, son lúdicas, son juegos, no tienen sentido. El texto de Pedro Ramos, por ejemplo, nos hace ver que el manga pues también tiene, no solo son dibujitos, ¿no? Claro. Realmente hay historias, hay simbolismos que pertenecen a diferentes culturas ahí. Entonces, sí hay una parte que juega con lo lúdico, pero otra parte pues juega en ese sentido de crítica, de hasta la protesta, ¿no? Claro. Como lo último que hemos visto. Y muy peculiar, o sea, ¿no? Con formas muy peculiares, digamos. Exacto. Sí, pero diría que son Francisco también políticas. Cruces, diría Francisco Cruces, pues es el repertorio de la protesta, ¿no? Claro. Que siempre hay como ingenio dentro de los momentos coyunturales, ¿no? Y de los movimientos sociales. O sea, esto no lo consideraría yo un movimiento social como tal, sí un movimiento cultural, claro, pero que tiene en esos eventos coyunturales que empieza a salir a la luz. Seguramente mucha gente no sabía que esto existía, sí, hasta que logran tomar páginas, aparecer en la CNN, aparecer en las redes, y pues darnos cuenta de que son jóvenes pues con conciencia del mundo en el que están viviendo. No solamente es como lo evasivo del juego, ¿no? Que podría ser interpretado desde ese punto de vista. Claro, sí. Pues mira, Olivia, qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Te agradezco tu participación. Invitar a los amigos, amigas que accedan a este libro, ¿no? Que se encuentra en la red, ¿verdad? Gratuitamente. Sí. ¿Sí? Está en la red de manera gratuita en la página de Palabra de Clio. Ajá. AC o Palabra de Clio, lo pueden buscar así y lo pueden descargar de manera gratuita. Y próximamente pues tendremos algunas presentaciones en las que ya estaremos invitándolos. Ya nos estarás ahí enviando el link, ¿no? Ahora se envía el link para participar. Esa es la invitación. La invitación, pues ¿no? Gracias, ¿sí? No, muchísimas gracias por el espacio, y esperemos que, bueno, les guste la lectura, les entretenga y aprendan también cosas nuevas. Claro que sí, pues muchas gracias, Olivia. Y amigos, amigas, este es el video que les presentamos en esta ocasión. Recuerden que hay que suscribirse, recuerden que le tienen que poner la manita para arriba, ¿no? Y muchas gracias. Hasta el próximo video. Yo no soy de por aquí, soy de tierra colombiana. Por eso es que me dan ganas, bailar la cumbia minguí. Por eso es que me dan ganas, bailar la cumbia minguí. Mi guitarra y bell, porque la go to well.
she know the better well tell me. Make it a rebel but tell her go to work. This year make it know the better well tell her she don't